Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener por los micrófonos a Nurit Guasch Vidal desde Barcelona. ¿Qué tal, Nurit? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Te hemos convocado porque queríamos hablar un poquito de una persona que nos ha dejado estos días, Rabino Carciente, una persona que es muy querida justamente en Barcelona porque ahí fue rabino durante muchos años, ¿no? Sí, unos cuantos. Vino 2 veces. Un tiempo estuvo poco tiempo, luego se fue a Málaga y luego volvió a Barcelona y estuvo más tiempo. Y tú lo conociste ya en sus funciones y aparte a nivel personal también tuviste trato con la familia, ¿no? Exacto, mira, es que para mí el Rab Jacobo Carciente formaba parte de mi familia y de él, de sus hijos y de su esposa. Y para ellos también, es decir, éramos una familia que eran una gente entrañable. Yo diría que el Rab Carciente, mi impresión, lo que yo he vivido, que claro, cada persona vive de una manera determinada las relaciones, pero mi vida con su relación con él y con Sara, él era una persona cercana, era sensible, era humilde, era sencilla, era infatigable, le gustaba trabajar, era activa, tenía una gran fuerza de voluntad. Era un hombre con carácter, pero con una personalidad también marcada, pero era muy exigente consigo mismo, pero a la vez era una persona muy paciente hacia los demás y sabía escuchar, una gran cualidad que tenía él. Le gustaba siempre ayudar a la gente de la comunidad. Tenía un valor importantísimo, tenía una calidez humana extraordinaria, tenía un gran amor a su familia, a sus hijos, a sus amigos y también a su comunidad. Para mí era un hombre justo, era un sadik. Y se entregó, cuando yo lo conocí, que estaba en Barcelona, se entregó cuando vino a Barcelona, se entregó plenamente a la CIP, a nuestra comunidad israelita de Barcelona. Durante bastantes años estuvo de rabino principal, también hacía la kashrut y era shohet y moel. Y claro, cuando yo lo veía, como lo trataba tanto, tenía bastante relación con la familia, veías cómo era él. Y él era feliz y le gustaba cuando veía que su Keilah crecía. Se ponía triste cuando veía poca gente y se alegraba y se ponía feliz cuando veía los Shabbat, que la comunidad, que en la sinagoga se llenaba de gente. Bueno, y especialmente las fiestas que pasan en general, que son donde hay más asistencia, ¿no? Pero también te sentía una alegría especial para cuando había una jupá, cuando había un brit milá o cuando había una bar mitzvah. Tenía una gran satisfacción y alegría. Yo veía que en estos momentos su sonrisa, que era amable y bondadosa, se dibujaba en su rostro. Lo veía feliz. Y bueno, y él también en los momentos en que no estaba en tefilá o haciendo actividades para la comunidad o haciendo los shiurim, bueno, lo encontraba siempre leyendo Torá y estudiando. Lo hizo hasta los últimos días de su vida, era para él lo más importante. Estaba a veces tan concentrado que no notaba que alguien estaba presente a su lado o que se acercaba. Y cuando hablaba de Torá, ¿cómo decirte? Su expresión se transformaba. Tenía una mirada limpia y transparente, pero en estos momentos se iluminaba. Le gustaba enseñar, le gustaba que le hicieran preguntas y disfrutaba explicando y reflexionando. Yo diría que su vida era la Torá, era el centro de su existencia. Y estudió hasta los últimos días de su vida. Cuando ya estaba en Israel y él vivía en Aco y en los últimos tiempos que tenía ya dificultades, no sé, lo veía y pensaba, ves el deterioro de la parte física, pero siempre con una sonrisa en los labios. No temía la muerte, porque la muerte forma parte de la vida.
pero en el último año yo me acuerdo que cuando iba a verlo, lo encontraba siempre sentado, tenía una silla sencilla, que es la que tenía toda la vida, que era donde él se sentaba y estudiaba Torah. Y en aquellos momentos tenía una mirada transparente, una mirada placentera. Yo a veces pensaba, no sé, lo veía que se estaba deteriorando, pero yo creo que él estaba preparado para esto. Él, cuando le preguntaba, ¿cómo está Raf? Él me decía, bien, cuando Hashem quiera yo estoy preparado. Y esa era así. Lo vivía como una parte natural de la vida misma. Esto era un poco la parte de descripción de cómo lo veía como persona y cómo estaba en nuestra comunidad. Y bueno, luego hay otras partes que si te interesa, lo también puedo comentar, que era un poco mi relación con ellos y cómo Claro, sí. vivíamos. En principio, ¿él dónde nació? Él nació en Melilla. Él nació en Melilla en el 34 y allí se casó con Sara, tuvieron dos hijos, los dos mayores, que eran Dudu David y luego Miriam. Y luego ellos se fueron a Israel en no me acuerdo cuál año era, no me acuerdo exacto, sí, en el 60. Se fueron a Israel en el 60, 1960. Pasaron por Marsella, allí estuvieron en el centro del campamento de Aliyah, estuvieron un tiempo porque no podían salir enseguida, hasta salir de Marsella hacia Israel. Y bueno, ya sabes que allí cuando llegabas, tú no escogías el sitio, te mandaban de un lugar a otro, y entonces ellos los adjudicaron en Maalot. Claro, en Malot allí ellos tuvieron dos hijos más, tuvieron a Rivka y a Asher. Y bueno, ellos me explicaban un poco cómo era la vida en los primeros tiempos que llegaron allí. Fue dura, difícil, emocionante y de crecimiento personal y espiritual de los dos. Malot, que está en el norte, muy cerca de la frontera. Está cerca sí, exacto, en el norte. Y luego ellos después de Malot se fueron a vivir a Akko. Que también está al norte, pero más... Está al norte, exacto, sí. Más en la zona del en Malot piensa que en aquellos momentos cuando ellos llegaron, pues las carreteras eran de tierra, no había luz, no había hornos, había hornillos pequeñitos, pero claro, ellos venían de Melilla y la situación era diferente, era conocida, estaban tus familias, tus amigos, iba a un lugar desconocido, a un sitio que con gran ilusión de poder hacer su vida allí, su vida con sus hijos, pero a la vez esto implicaba esfuerzos y penurias. Y ella siempre me decía, Sara, siempre me decía, tuve la gran suerte, fui feliz allí por las familias que había. Nos ayudábamos tantos unos a otros. Y claro, dice, yo en aquel momento no sabía hablar hebreo. Es diferente del Raf. Dice, claro, pero me ayudaban, me hacían entender, aprendí allí, me ayudaban en todas las cosas. Cuando un niño estaba mal, los otros te ayudaban. Era algo, ella me decía que ahora, dice, fíjate tú lo que llegamos a tener, estamos bien económicamente, bien situados, todas las familias, bueno, estamos en una situación excelente, pero estamos contentos, podemos comer de todo, tenemos todo lo que queremos. Dice, pero encuentro a faltar aquellas vivencias, aquella vida que sentíamos, que vivíamos en Malot, aquellas familias, aquella unión que había como pueblo, como identidad, como fuerza, como energía, que te hacía crecer día a día y que te hacía amarlos y amar la tierra, nuestra tierra de Israel. ¿Y cuándo fue que volvieron a España? Bueno, ellos después de... Él estuvo trabajando, estudió allí como rabino, cuando estaba en Malot, trabajaba y estudiaba como rabino, y luego él trabajaba de policía de la... ¿cómo se llama? Policía montada a caballo. Entonces luego fue rabino de la policía y luego se trasladaron ya a Akko. Y después de Akko se fueron, antes de pasar por Barcelona, se fueron a Venezuela. Ellos estuvieron en Venezuela, estuvieron 12 años
12 años, es decir, estuvieron mucho tiempo allí, se casó uno de sus hijos. Y después estuvo él allí en Venezuela como rabino principal de la comunidad Keter Torah en Venezuela. Y ella estaba muy bien, estaban encantados, les gustaba. Bueno, no es la Venezuela que conocemos ahora, desgraciadamente. Era una Venezuela creciente, con una comunidad judía importante, con unas vivencias que tenía y con unas relaciones, pues, Sara, con las amistades muy buenas. Y el Rav llevaba la comunidad de Keter Torah. Estuvieron allí 12 años y luego volvieron a Aco, y de Aco luego fue cuando ya vinieron hacia Barcelona y estuvieron en la comunidad, creo que poco tiempo, yo no estaba, un año tal vez, y fue cuando luego tuvieron también unos 2 años en Málaga Torremolinos, también como rabino de la comunidad, y de allí volvieron a Barcelona, que es cuando estuvieron más tiempo en la comunidad israelita de Barcelona. Supongo que entonces, si voy siguiendo más o menos el relato, que cuando llegaron para afincarse más tiempo en Barcelona ya serían mediados de los 80 o más o menos. Sí, o 90, yo creo que, no, más, 97, 90. Sí, creo que era más tarde, porque debía ser el 98, no sé exactamente, pero porque ellos, a ver, puede ser, no me acuerdo exactamente, yo no me acuerdo en qué año vinieron, pero estuvieron unos 5, más de 5 años, casi 5 años y medio, algo así. Y luego creo que en el 2003, 2005 ya estaban después de Barcelona, cuando terminaron ellos se fueron a Aco. Estuvieron allí todo el tiempo y luego el último año y se fueron a vivir a Jerusalén, que habían comprado una casa, estaban cerca de la casa de Rivka, una de sus hijas, y allí es donde murieron. Pero bueno, yo me acuerdo... ¿Murieron con poca diferencia de tiempo? Exacto, Sara sí, con muy poca, porque Sara murió en mayo y él el 12 de octubre, es decir, muy poco tiempo de diferencia, muy poco. Y claro, además coincidió que es cuando se habían mudado. Yo me acuerdo, porque claro, yo con él siempre hemos tenido contacto, cuando estaban en Israel también, porque mi familia íbamos allí a verlos, a él, a sus hijos y todo, y pasábamos unos días allí con la familia. Y claro, era una relación muy, muy cercana. Y me acuerdo cuando se fueron, que ya entró en la pandemia, a vivir a Jerusalén, él me decía, bueno, ahora cuando vengas estarás en Jerusalén, ya no tendrás que venir a Aco, estaréis aquí en mi casa. Y bueno, y la verdad es que fue triste porque murió Sara y al cabo de unos meses ha muerto él. Para mí y para mi familia ha sido, yo creo que para la comunidad de la CIP también, una gran pérdida, porque fue un hombre honesto y un hombre querido por muchos. Incluso ahora gente que me mandaba emails o WhatsApp diciendo, casó a mis hijos, hizo el brit a mi hijo, hizo la bar mitzvah de mis nietos. Es decir, que era un hombre querido y amado en nuestra comunidad. Pues sin duda parece que ha dejado mucha huella y eso es lo que de alguna manera queríamos que fuera nuestro homenaje a quienes lo conocieron y a quienes no lo conocimos, los que no tuvimos la suerte, pues los conoceremos a través de las palabras de testigos de su vida como Nurit Vidal. No sé si quieres agregarnos algo más. Bueno, yo termino diciendo que para mí sé que el paso del tiempo mitiga el dolor de las personas que queremos, ¿no? Cuando se nos van. Pero en este caso la pérdida de Sara y del Rav Carciente es un recuerdo que permanecerá y nos acompañará y nos ayudará en el camino de la vida. Que Hashem los tenga en su gloria. Pues amén. Y nos sumamos nosotros también en nombre de los oyentes de este programa. Muchas gracias por habernos atendido y haber dado este testimonio
que seguramente hará también sonreír a los familiares de este personaje tan querido entre quienes lo conocieron. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ti.